opens your heart. When you smoke it, it opens your heart. Muchas gracias, Val, muchas gracias, Matías. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Pérez, soy abogado, tal como señalaba Matías en la presentación. Soy asesor legislativo, trabajo como asesor legislativo en el Congreso Nacional, asesorando al diputado Amaro Labra, quien además preside la Comisión de las Culturas y las Artes, y en ese sentido me ha tocado ver mucho respecto de la tramitación de proyectos de ley, específicamente en materia de cultura, y también en este caso, y por efectos de la pandemia, también en tema de la música. No quisiera empezar sin antes también agradecer a INUA y a los organizadores de Valparaíso Musical por la invitación para poder exponer, digamos, sobre esta ley, digamos, que es bastante relevante para efectos de cómo se encuentra el estado del arte y el estado jurídico, más bien, respecto del fomento de la música nacional. Entonces, voy a utilizar la frase más recurrente en estos tiempos de pandemia: voy a compartir pantalla, o ya está compartida para efectos de poder, para que veamos un poco de qué se trata esto de la ley 19.928 sobre fomento de la música. Bueno, este cuerpo normativo se engloba, esta ley se engloba dentro de un estatuto que regula todo lo que tenga que ver con la promoción, el fomento y la difusión de la música nacional. Como podemos ver, la ley 19.928, que se señala en el punto 2 de esta presentación, convive con otras normas, como por ejemplo la ley 17.336 de propiedad intelectual. Además, esta misma ley sobre fomento de la música nacional ha sido también objeto de variadas reformas que le han ido incorporando distintos elementos que son consecuencia de discusiones sobre cómo poder ir mejorando o cómo poder ir avanzando en el fomento de la música nacional. Así como esta misma ley de la cual vamos a hablar el día de hoy, ha sido reformada a través de dos leyes, como es la ley 21.045, que crea el Consejo de Fomento de la Música Nacional, y el Fondo de Fomento de la Música Nacional, el Consejo de la Música, o el Fondo de la Música, como se le quiera llamar también. También la ley 20.810, que establece el porcentaje mínimo de música chilena en la programación de la radiodifusión. Esto es como lo que coloquialmente se conoce como la ley del 20% de la música chilena para las radios. Y finalmente la ley 21.205, que establece requisitos para la realización de eventos y recitales, a la cual también me referiré un poco más adelante, pero a la cual quisiera destacar que hay un componente bastante interesante, como es el tema de la ley del telonero. Además, forma parte, digamos, de esta estructura regulativa el decreto 187 de 2004 del Ministerio de Educación, que es el que regula el funcionamiento, digamos, más al detalle del Fondo de Fomento de la Música. Digamos, regula todo el tema de los concursos, las licitaciones, las becas, pero también regula el tema de los convenios de colaboración entre el Estado y la radiodifusión y la televisión para efectos del fomento de la música nacional. Bien, la gran pregunta en ese sentido: ¿cuál es el objetivo de esta ley de fomento de la música nacional, de la música chilena, de nuestra música? La obligación se encuentra en el artículo 1 de este cuerpo normativo, de esta ley. En los preliminares de este taller, de este workshop, Matías hablaba algo bastante relevante, que tiene que ver, digamos, con cuál es el valor constitucional que tiene la música en nuestro país. Bueno, actualmente nuestro Estado tiene una obligación primordial, que es la obligación del bien común. De este modo, para crear y fomentar todo tipo de condiciones para que todas las personas podamos desarrollarnos de manera plena, se establecen obligaciones para el Estado. Aquí el Estado tiene una obligación muy específica respecto de los músicos, a los cuales también me incluyo, felizmente, en cuanto a que es el Estado de Chile quien tiene la obligación de apoyar, estimular, promover y difundir la labor de ciertos actores relevantes para la comunidad musical nacional.
y quienes son en definitiva los forjadores del patrimonio de la música nacional, por lo cual el Estado se encarga de realizar estas gestiones para efecto de poder preservar la música nacional y fomentar la identidad cultural a través de la música. Aquí yo les copié de manera textual en la presentación el artículo primero de la ley. Si se dan cuenta, tiene una lectura bastante un poco confusa respecto para poder determinar los objetivos y los actores relevantes. Así que, sencillamente, les quise dejar por medio de este artículo y subrayado lo que son las obligaciones esenciales y los objetivos esenciales del Estado en materia de esta ley. ¿Quiénes son? Aquí un poco haciendo la separación para que podamos entender bien esta norma. ¿Quiénes son? ¿A quiénes beneficia esta ley? ¿Quiénes son los actores relevantes? ¿Quiénes son los destinatarios de esta ley? Aquí la ley habla, y esto se desprende tanto del artículo primero como del artículo segundo, que tiene toda una serie de definiciones, al referirse a quiénes son los autores, compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes, recopiladores, productores fonográficos, editores musicales y realizadores musicales. Es decir, todos aquellos actores relevantes que se encargan de la composición, de la creación, de la ejecución y la producción musical y también la edición y realización se encuentran protegidos bajo este estatuto legal. Así como, por ejemplo, los autores, quienes son los que crean las letras, los compositores, que se encargan de la creación de la música, o bien los recopiladores. Esta ley fomenta o establece la obligación del Estado de fomentar la actividad de los musicólogos, los recopiladores, quienes investigan respecto de la música nacional y buscan también la protección del patrimonio musical a nivel nacional y la identidad cultural, por supuesto. Entonces, por lo que pueden ver en esta lámina, aquí están claramente definidos quiénes son los destinatarios de esta ley. Bien, obviamente no me voy a meter en todos los temas que establece esta ley, sin embargo, sí es necesario señalar cuáles son estos grandes temas que regula la ley de fomento de la música nacional. De partida, esto sin duda es un tema que no solamente en momentos de pandemia ha generado gran relevancia, sino también mucho antes de que la pandemia, digamos, ingresara a nuestro país, que es todo lo que tiene que ver con el Consejo de la Música Nacional. Esta ley consagra el Consejo de Fomento de la Música Nacional, tanto respecto de sus integrantes, quienes la integran, y sus funciones. Además, establece el Fondo de Fomento de la Música Nacional. También establece el premio a la música nacional, presidente de la República, ya vamos a referirnos respecto de ello. Y además, y a través de las modificaciones que les había señalado en un comienzo, es decir, la ley 21.045 de 2017, que creó el Consejo de Fomento de la Música Nacional y el Fondo, normativa que es del año 2017, la 20.810 del año 2015, que establece esto del fomentar el 20%, la ley de 20% para las radiodifusoras, y finalmente esta ley que entró en vigencia este año, la ley 21.205, que regula el tema de los espectáculos masivos y establece una normativa especial sobre que denominamos como la ley del telonero. Como les planteaba, no me voy a meter, digamos, tan al detalle respecto de los temas, solamente voy a abordar, digamos, lo que pareciera ser los grandes temas que también nos competen también a las trabajadoras de la música y a los trabajadores de la música. Partamos señalando algunos temas, algunos aspectos sobre el Consejo de Fomento de la Música Chilena que están regulados tanto en el artículo 3º o 4º. Si uno, por ejemplo, quiere revisar la página web del Consejo de Fomento de la Música Nacional, uno puede entrar a ese sitio web y poder revisar, por ejemplo, la integración y revisar, por ejemplo, cuáles son los fondos que actualmente o los concursos que se encuentran abiertos. Primera gran pregunta. ¿Quiénes integran el Consejo de la Música Chilena? En general uno puede decir distintos actores relevantes que representan, digamos, la comunidad musical a nivel nacional. Y además ciertas autoridades políticas que se encargan, digamos, también de fomentar la política nacional en materia de música.
Así como, por ejemplo, tenemos al subsecretario de las Culturas y las Artes, obviamente, este es un organismo, el Consejo de la Música Chilena, que cumple la labor de un consejo consultor de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que depende, por cierto, del Ministerio. Un representante del presidente de la República. También tenemos dos académicos de reconocido prestigio en el ámbito de la música que también forman parte de este consejo. Y acá tenemos el caso de autores, compositores e intérpretes o ejecutantes de reconocida trayectoria, tanto en el género de la música popular, en el género de la música folclórica o de tradición oral y en el género de la música selecta. Entonces, como podemos ver ya en este primer grupo de integrantes del Consejo de Fomento de la Música Chilena o Consejo de la Música, tenemos tanto autoridades políticas como también autoridades o representantes académicos, pero también representantes de la música de connotada trayectoria en distintos géneros musicales. En este segundo grupo, solamente están divididos porque no alcanzaban todos en la lámina, obviamente. También podemos destacar un profesional de la musicología o investigador de reconocida experiencia y prestigio, un representante de productores de fonograma, también de editores de la música, del ámbito de radiodifusión, del ámbito de la televisión, también como uno de los medios relevantes para la difusión de la música nacional, un representante de alguna corporación o fundación cultural privada cuya finalidad sea, digamos, el fomento de la música nacional, y también representantes de una corporación cultural municipal, es decir, representantes del gobierno local, para efectos de poder difundir como parte, digamos, como representantes de los gobiernos locales, para efectos de la difusión musical a nivel local. Entonces, como podemos ver, hay una gran amalgama de representantes de la comunidad musical que forman e integran este consejo. Al respecto, solamente algunas observaciones. Respecto al nombramiento de los integrantes del Consejo de Fomento de la Música, destacar que la resolución o digamos la decisión de designar a una determinada persona como miembro o miembra del Consejo de Fomento de la Música Nacional es una decisión del subsecretario de las Culturas de las Artes, a proposición y es aquí donde en el proceso intervienen distintos estamentos, como pueden ser universidades, para efecto de poder designar algún académico que forme parte del Consejo de la Música, o bien asociaciones municipales. Eso, en el caso, como vimos en el número 13 acá digamos, de la numeración de integrantes, un representante de una corporación cultural municipal que es elegido por una asociación, o es propuesto más bien, por una asociación de municipalidades, y la decisión la toma el consejo, el subsecretario de las Culturas y de las Artes. Eso, y además, un gran impulsor, un gran proponente gran proponente para integrar, para proponer nombres para integrar este consejo, lo constituyen las entidades de mayor representatividad dentro del ámbito profesional de la música. Para la ley, este tipo de entidades se refieren a corporaciones, asociaciones gremiales, organizaciones sindicales, que representen, digamos, a la mayoría general digamos, del ámbito profesional de la música. Bien, establecido quiénes son sus integrantes, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuáles son las funciones del Consejo de Fomento de la Música? ¿Cuáles son, digamos, los objetivos que se plantea este organismo para efectos de poder promover, difundir y fomentar la música nacional? En este caso, tenemos una primera función que es bastante relevante, y eso le da la característica a este consejo como un órgano consultor en materia de política nacional de la música, ya que asesora al subsecretario de las Culturas y las Artes en la definición de las políticas culturales orientadas al fomento de la música nacional. Voy a hacer solo un pequeño alto nada más para poder hidratarme. Como les decía, como les planteaba al principio,
sin duda que en este periodo, en pandemia, en que la actividad musical se ha visto profundamente afectada y siendo probablemente la primera afectada en materia por los efectos de la pandemia, el tema de la política nacional en materia de música o en materia musical ha adquirido una enorme relevancia, sin perjuicio de la que ya tenía para la comunidad musical, pero por el efecto negativo que ha generado la pandemia, sin duda que esta primera función del Consejo de Fomento de la Música Chilena no solamente se convierte en una función relevante, sino también de una gran demanda de la comunidad musical para efectos de poder ser un nexo con el Ministerio, con la Subsecretaría de las Culturas y las Artes en la definición de las políticas nacionales en materia musical. Otra función bastante relevante es convocar anualmente a los concursos públicos. Esto sin duda que es una de las materias que a todas y a todas nos interesa bastante, que tiene relación con la administración de los llamados a concursos públicos para la asignación de los recursos de fondo para el fomento de la música nacional. Estimular la creación de obras nacionales, así colaborando en festivales y certámenes, generando convocatorias para estos eventos para efectos de poder estimular la creación musical, así como también fomentar la interpretación y ejecución del repertorio musical nacional. Además, busca fomentar, reconocer, apoyar y estimular a las personas o instituciones que se destaquen por difundir la música nacional. Sin duda, el tema de poder reconocer a quienes, digamos, se destacan por la difusión, digamos, que es uno de los componentes un componente muy importante en el sentido de que la creación y la producción musical deben ir de la mano con una fuerte difusión también, para que podamos potenciar la música nacional. También el Consejo de Fomento de la Música Chilena tiene competencias en materia y debe cumplir funciones en materia de poder apoyar a los establecimientos a los establecimientos educacionales, tanto en la difusión como el conocimiento del repertorio musical, es decir, tiene funciones educativas o de promoción de la educación en materia de difusión y conocimiento musical, para efectos de, como lo planteábamos al principio, preservar la identidad cultural a través de la música. Así también promover los estudios y formular proposiciones para la mejor difusión del repertorio musical. También tenemos el caso de las becas, también la organización de talleres, seminarios, todo tipo de eventos para la creación y producción musical. También campañas de promoción del repertorio musical, y esto también es bastante interesante porque vuelvo al tema de la funcionalidad, las funciones en relación a la educación en materia musical, como es este tema de promover la actividad coral y orquestal a nivel infantil y juvenil. También la producción de fonogramas, fomentar la producción de fonogramas de música nacional, apoyando su publicación, promoción y difusión, y así como proponer medidas para evitar la reproducción y utilización no autorizada de los fonogramas. Y bueno, finalmente, esa frase, digamos, ritual que se establece en todos los cuerpos normativos, todas las demás funciones que establezca esta ley y los demás cuerpos normativos. Como segundo tema, que es también parte, digamos, de las grandes materias que regula esta ley, está el Fondo de Fomento para la Música Nacional, regulada en el artículo 5. Acá podemos hablar básicamente de ciertas características que son bastante relevantes para poder entender el Fondo de Fomento de la Música Nacional, como es el financiamiento, como el gran objetivo que tiene este Consejo en cuanto a financiar las actividades y objetivos del Consejo de Fomento de la Música Nacional. Es decir, el fondo es el vehículo por el cual el Consejo, es el medio por el cual el Consejo cumple las funciones establecidas en esta ley. Es un fondo administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Cómo se conforma este patrimonio? A través del presupuesto que anualmente propone el presidente de la República y acordado, digamos, o aprobado, digamos, por el Congreso Nacional, más aportes, donaciones, herencias, legados a título gratuito. Funciona a través de ciertos lineamientos,
como por ejemplo el concurso, la licitación, la beca y los aportes directos. Esto, en particular, es algo que no solamente lo establece la ley, sino que también lo establece el reglamento. El reglamento, en definitiva, contenido en el decreto 187 que fue mencionado anteriormente, establece, digamos, la estructura de cada una de las líneas de acción por el cual se distribuyen los recursos del Fondo de Fomento de la Música Nacional. Tienen ahí, por ejemplo, concurso, licitación, beca y aporte directo. Por ahí se me escapó a hablar un poco de la ventanilla única. La distribución de estos recursos se establece de carácter descentralizada, conforme a la ley de presupuesto. Y bueno, algo que les planteaba, los requisitos, formas y procedimientos para optar a los fondos se regulan mediante un reglamento. Algunas palabras sobre las distintas líneas de financiamiento que se mencionan en la ley y se desarrollan un poco más respecto en relación al reglamento. Como por ejemplo el concurso, que tiene una serie de objetivos como fomentar la interpretación y ejecución del repertorio musical nacional, fomentar, reconocer, apoyar y estimular a las personas o instituciones que se destaquen por difundir la música nacional, apoyar establecimientos educacionales en la difusión y conocimiento del repertorio musical, fomentar la producción de fonogramas y apoyar la publicación, promoción y difusión de estos. Algunas consideraciones respecto del reglamento. Sin duda que el reglamento es bastante relevante porque en el caso de los concursos, el reglamento regula todo lo que es la convocatoria a participar, digamos, en los concursos para la distribución de estos fondos, establece los plazos, establece las características de los distintos concursos, además establece ciertos requisitos para las presentaciones de proyectos, señala algunas incompatibilidades para el efecto de la presentación de proyectos y normas sobre evaluación y selección y finalmente en caso de que un determinado proyecto sea calificado como desfavorable, cosa que siempre a nosotros no nos gusta, algún tipo de derecho para poder reclamar. Breves palabras para el resto de las líneas de financiamiento contenidas en el decreto 187, que ya se ha mencionado. La licitación, que responde, digamos, a los lineamientos y a las normas que establezca el Consejo directamente, no así los concursos que funcionan directamente conforme a los lineamientos que establezcan las bases. En cuanto a la licitación, lo que busca es promover estudios y formular proposiciones para la mejor difusión del repertorio nacional y desarrollar campañas de promoción del mismo, del repertorio nacional. En cuanto a las becas, capacitación, principalmente becas de capacitación para profesionales, autores, compositores, intérpretes, investigadores y recopiladores chilenos. Ahí claramente, si uno revisa, por ejemplo, la página web del Fondo de la Música, puede encontrar, como les planteaba, claramente y definidos los lineamientos en los cuales podemos encontrar varios tipos de becas. Y además aportes directos del presupuesto nacional, como por ejemplo en el caso de la promoción de la actividad coral y orquestal a nivel infantil y juvenil. Eso, digamos, para hablar un poco de cómo funciona a grandes rasgos el Fondo de Fomento de la Música Nacional. En cuanto a una tercera materia, que vendría siendo el fomento en sí de la música chilena, bueno, acá en la lámina hay una serie de logos que ustedes podrían identificar muy bien, de distintas emisoras que emiten su programación de manera constante en las radios y dentro de las cuales podemos tener acceso a la música nacional. Sin duda que la temática del fomento de la música nacional está enfocado a esto, al tema de la radiodifusión, sin perjuicio de que hay otras normativas que regulan casos especiales, casos particulares, pero sin duda que el grueso de la regulación se encuentra vinculado a lo que es la difusión radial. Cuando nosotros hablamos del fomento de la música nacional, nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los actores relevantes o quiénes se encargan de la difusión de la música nacional? En primer lugar, los órganos y servicios del Estado cuando desarrollen actos. O sea, si uno va a un acto público organizado, por ejemplo,
por CONAF o por CONAF, la CONADI o algún ministerio y se organiza algún tipo de acto público, la ley establece que deben utilizar, si utilizan música, tienen que utilizar música nacional, música chilena. Así también en el caso de las representaciones diplomáticas, actuando en el exterior. Pero como les planteaba, creo que el grueso acá, la importancia vital en relación al fomento y la difusión de la música nacional, en el caso de esta ley, se refiere principalmente a lo que es la difusión radial y también la difusión televisiva, ¿por qué no? Y esto básicamente, porque como ustedes pueden ver en la lámina, en la letra A, el Consejo actúa para efectos del fomento de la música nacional a través de convenios de colaboración con distintas entidades de radiodifusión y televisión, a partir del cual se van estableciendo los distintos porcentajes de música nacional en su programación. Es decir, lo que estamos hablando es de un acto jurídico que requiere la voluntad del Estado y también la voluntad de, en este caso, de la entidad de radiodifusión o de televisión. Entonces, ustedes ya pueden detectar tal vez algún tipo de problemática, y es que efectivamente la instancia de difusión y de fomento de la música nacional va a depender en definitiva de un convenio entre las partes, o de la voluntad de las partes, sin duda, sin perjuicio de que las distintas entidades de radiodifusión precisamente lo que buscan es eso. Pero sin perjuicio de eso, que sin duda es algo bastante loable, la ley 20.810 estableció una importante reforma, que es la que establece la obligación de las radioemisoras de emitir al menos una quinta parte de música nacional en su programación, que es lo que denominamos la ley del 20%. Es un porcentaje que se establece de manera diaria del total de la programación y con ciertas restricciones para las radioemisoras, como por ejemplo no emitir más de la mitad de la música nacional en un horario nocturno, que eso es digamos, una de las limitantes más llamativas, digamos, dentro de la ley. Con todo, las radioemisoras, en el cumplimiento de este porcentaje, pueden tener la facultad de incluir en dicho porcentaje la difusión de obras de autores, compositores y creadores pertenecientes a pueblos originarios. Un aspecto importante en relación a este 20% es que de este mismo porcentaje se destina el 25% a composiciones o interpretaciones musicales emergentes o composiciones o interpretaciones regionales o locales, entendiéndose como interpretaciones musicales emergentes aquellas cuyo primer fonograma no haya sido generado, no haya sido creado con una antigüedad superior a 3 años. Es decir, entre la emisión y contando hacia atrás el periodo en que se haya grabado, digamos, el fonograma, no supere los 3 años. Eso es. En cuanto al incumplimiento de este porcentaje, se establecen sanciones, multa de 5 a 50 UTDMs, unidades tributarias mensuales, duplicables en caso de reincidencia, que a título personal creo que es uno de los aspectos tal vez más débiles que tiene esta ley, en cuanto a quien más allá, digamos, de la labor de entidades relevantes, en este caso podría ser la SCD, en cuanto a poder ir estableciendo un listado, un catastro de qué radios, qué emisoras realizan, digamos, o cumplen, digamos, con este 20%. Lo cierto es que se echa de menos tal vez una actividad por parte del Estado en orden a poder fiscalizar debidamente el cumplimiento de este 20%. Y en ese sentido, el establecimiento de sanciones por incumplimiento, pero que no vengan de la mano con una gestión de fiscalización más robusta, conforme a una institucionalidad en materia musical, sin duda que genera problemáticas para efectos de poder asegurar el cumplimiento efectivo de este porcentaje. Dicho esto, solo señalar algunas materias en especial referente a la regulación establecida en esta ley.
se establece el Premio a la Música Nacional, el presidente de la República, que lo que busca, sin duda, es reconocer dentro del ámbito musical y la comunidad y los actores que han sido mencionados en esta normativa, destacando la labor y aporte trascendente al repertorio de la música nacional, haciendo acreedor de este galardón a exponentes, ya sea del género clásico selecto o bien de la música popular de raíz folclórica y de tradición oral. Un galardón que se entrega anualmente en el mes de noviembre. Como última materia que es relevante, que ha sido, ya la he mencionado, digamos, a través de esta presentación, algunas palabras sobre lo que es la incorporación de normas sobre los requisitos para realizar eventos o conciertos o recitales musicales, el cual es una normativa, es una norma que establece ciertos casos específicos, como por ejemplo cuál es la regulación respecto de la preventa de entradas, la capacidad de los recintos para efectos de regular, para efectos de realizar estos eventos, algunas responsabilidades de las productoras para el tema del cuidado del aseo nato, cuidado del medio ambiente, algo muy interesante que planteó Matías respecto de la importancia del cuidado del medio ambiente. Pero sin embargo que también aquí hay una norma bastante interesante que vale la pena destacar, que es lo que se denomina como la ley del telonero, que establece que, bueno, los conciertos y eventos musicales que efectúen artistas extranjeros deben contemplar la participación de al menos un telonero chileno, intentando así promover el fomento de los talentos regionales cuando el evento se realice en una región distinta de la metropolitana, entendiendo por telonero al artista o agrupación artística que ejecuta un acto, show o espectáculo musical como un preámbulo o en forma accesoria a un espectáculo musical protagónico. Bien, antes de mostrarles la última lámina para culminar, sin duda que el análisis de esta ley, digamos, de esta ley también en relación, o también su bajada en el decreto, sin duda que es bastante relevante, sin duda que es bastante necesario que tengamos una institucionalidad a nivel musical, sin perjuicio de que también hay algunos temas que vale la pena revisar al momento de estudiar este cuerpo normativo. Sin duda, un tema relevante que ya he planteado, tiene relación con la fiscalización, se echa de menos, digamos, una institucionalidad más robusta para efectos de poder fiscalizar, por ejemplo, el cumplimiento del 20%. Y tal vez, ya que estamos en un periodo de transformaciones, de grandes transformaciones a nivel político, social y también jurídico, ¿por qué no? Poder revisar también la conformación del Consejo de Fomento de la Música Nacional. Sin duda que hay algunas problemáticas que vale la pena mencionar. Normas sobre paridad de género que en realidad no tenemos respecto de la conformación del Consejo de la Música. No hay tampoco algún tipo de norma inclusiva en temas de poder considerar a los pueblos originarios también como grandes manifestantes de la música y de la identidad cultural. Además de tal vez y para efectos de poder evitar un centralismo en la conformación de este organismo, tal vez poder redefinir la calidad, digamos, de aquellas entidades que se entiendan representativas digamos, o de representación mayoritaria, en cuanto a poder, digamos, ampliar la inclusividad de otras organizaciones como parte del Consejo de la Música. A modo de ejemplo, podemos señalar que, por ejemplo, seis de los 13 integrantes del Consejo lo conforma, digamos, la SCD, lo cual sin duda que es muy vital la importancia de la presencia de este organismo en el Consejo de la Música, pero insisto, si planteamos tratar de incorporar o de ir avanzando en la amplitud y la democratización de ciertos organismos, sin duda que tal vez debemos revisionar la manera en cómo se integra este organismo para efectos de poder ir
ampliando, digamos, y promoviendo, difundiendo de mejor manera la música chilena. Y eso, para cerrar, también ha sido objeto de discusiones legislativas también en la Cámara de Diputados, no sin ciertas implicancias que podremos analizar más adelante, como el caso de la discusión del 20%, que ha sido un poco más revivida en el ámbito de la discusión del proyecto de ley de fomento de emergencia para los trabajadores de la música, que pretendía subir, digamos, de manera temporal el porcentaje del 20% al 50%, proyecto de ley que, sin embargo, no ha rendido fruto, digamos, en el Parlamento. Pero bueno, con esto concluyo la presentación. Espero que les haya sido lo más útil posible para poder entender cómo funciona la ley de fomento de la música nacional. Y de nuevo, muchas gracias a todas y a todas por poder invitarme y poder hablar sobre esta materia que es bastante relevante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por esta exposición. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de este workshop, así que vamos a darte las gracias, nos vemos más rato. Muchas gracias. Y vamos a dar el paso a Camila Gallardo, que es la secretaria ejecutiva del Consejo de Fomento de la Música Nacional. Su exposición es sobre política de la música. Opens your heart. When you smoke it opens your heart. Hola a todos y a todas, un gran saludo desde esta situación virtual en la que estamos. Muchas gracias a BAM y a la organización por invitarme y por armar este espacio donde ya Rodrigo hizo la exposición de la ley de la música, y a mí me va a tocar entonces esta parte que es hablar de la política de la música, que son, bueno, dos cosas distintas. La ley es lo que tenemos que cumplir y donde se establecen varias líneas y programas que parten de la ley, como el Premio Presidente de la República y los distintos programas que tenemos desde el Fondo de la Música. Y luego de eso la política nace como una necesidad de conversar con la ciudadanía y establecer ciertas metas en conjunto que no necesariamente son obligatorias como las que se establecen en la ley de la música, pero sí de alguna manera conversan. Entonces la idea es que hoy día revisemos cuáles son los objetivos y los ámbitos que se establecen en esta política de la música. Van a haber varias medidas que están ahí, que se fueron trabajando con la ciudadanía. Muchas de ellas todavía no se implementan, pero sí nos ha servido como una guía y una hoja de ruta para ir priorizando ciertos ámbitos y ciertas acciones que se han realizado desde que nace la política, que es el año 2017. Entonces, bueno, como primera parte es un poco mencionar la misma ley de la que estaba hablando Rodrigo, y que el Estado, a través del Consejo de la Música, reconoce la música en todas sus formas y expresiones como una de las manifestaciones más relevantes a través de las cuales cada comunidad humana construye, desarrolla, expresa y fortalece su identidad cultural. Y en ese entendido, y dada la importancia de este reconocimiento, es que también se hace muy relevante que cada una de las medidas y lo que se establezca en la política vaya también en pos de esa relevancia de la manifestación que influye tan fuertemente como en los seres humanos. En el centro de la construcción, como les contaba, de esta política está el concepto de ciudadanía cultural, en términos de los derechos que desde allí se otorgan y del ciudadano como miembro de una comunidad, y del entendimiento de la importancia de la música en el desarrollo humano integral.
Todo el fundamento, las directrices, las reflexiones que están en la política de la música son resultado de un proceso participativo y descentralizado donde se trabajó con mesas regionales, con distintos representantes de todos los ámbitos relacionados con el sector musical, y todo eso también a través de una metodología que se trabajó el año 2016 con el Departamento de Estudios del Ministerio, y todo eso confluyó en este documento. Como organización interna de la política del campo de la música, podemos decir que hay principios rectores, que son la inclusión social, la participación, la territorialidad, la equidad y la diversidad cultural, y con ámbitos que son los principios y compromisos, el objetivo general, los ámbitos de acción, los objetivos específicos, y finalmente las medidas que son ya como lo más concreto que podemos ver en cuanto a alguna acción relacionada con el fomento de la música nacional. El objetivo general de la política de la música es implementar un conjunto de acciones estratégicas que articulen a los actores participantes del proceso del campo de la música, Estado, sector privado, sociedad civil, y que permitan hacer frente a las carencias y desafíos más importantes que hoy presenta el desarrollo de la música chilena en sus diferentes géneros. Se identifican dos ejes, que son mejorar las condiciones en el ámbito de la actividad musical profesional y mejorar las condiciones en el ámbito del goce, participación y acceso al patrimonio por parte de todos los habitantes del país. Ya entrando como a la parte más técnica, que es la definición de ámbitos, objetivos y medidas concretas de la política, podemos ver que tenemos el ámbito de formación, educación e investigación, y esto también después de un diagnóstico y un análisis que se hace en cada mesa donde se trató este tema, y se establece finalmente como objetivos en este ámbito: incrementar la pertinencia de los contenidos de música en el currículum escolar en todos sus niveles, y estimular la valoración de la música como fenómeno artístico, cultural y social en el contexto preescolar y escolar. Y a esos objetivos se asocian medidas que, bueno, no las voy a leer completas, pero pueden ver ahí que hay promover la pertinencia territorial de los contenidos de música en el currículum escolar, generar instrumentos de financiamiento para la dotación de recursos en infraestructura, equipamiento, etcétera, fomentar el uso transversal de la música como herramienta pedagógica y para la transmisión y uso de las lenguas originarias, convocar una mesa de trabajo con Mineduc para promover acciones relacionadas a la obligatoriedad de la asignatura de música en todos los niveles, y elaborar e implementar un plan nacional de formación de públicos preescolares y escolares para la música entre los años 2017 y 2022. Acá en concreto lo que tenemos desde el Fondo de la Música es el plan de apreciación de música nacional, que se ejecuta en 12 regiones del país, que ha tenido muy buenos resultados y que lamentablemente este año no pudimos ejecutar dadas las condiciones y por la crisis, pero que tenemos también como objetivo fortalecer apenas podamos este programa, ya que vemos que tiene como un impacto real en la comunidad escolar, que finalmente a futuro van a ser los que realmente también consuman y valoren probablemente de otra manera la música nacional. Está también en este mismo ámbito ampliar y diversificar la oferta académica destinada a formar profesionales del ámbito de la música en regiones y fortalecer el ámbito de la investigación musical y ampliar el acceso a la información generada. Y también, aparte de las medidas, podrán ver que nosotros tenemos en las líneas de acción del Fondo de la Música, igual hay programas que van también respondiendo a estos objetivos que tiene la política. En el concurso general de proyectos tenemos línea de formación, de investigación, por lo tanto también ahí se puede ir haciendo un cruce de en qué acciones se van cumpliendo también estas medidas, y otras, como les decía, que no las hemos podido todavía desarrollar. En el segundo ámbito, que es el de creación y producción,
Tenemos como objetivo fomentar la creación musical de manera descentralizada y desconcentrada en los géneros docta, popular y de raíz folclórica, reconociendo la diversidad de manifestaciones musicales existentes y sus necesidades locales. Y aquí también, como medida, está diseñar instrumentos de financiamiento descentralizado, fomentar la creación musical regional, organizar instancias de encuentros regionales entre creadores y otros agentes de la cadena productiva de la música, reconocer y fomentar el trabajo de los sellos discográficos nacionales, propender a la creación de orquestas regionales en aquellas regiones en donde no existen. Está también como objetivo abrir canales de acceso a la infraestructura básica que requiere la creación musical docta, popular y de raíz folclórica y potenciar el desarrollo de técnicos de alta especialización en procesos de grabación y producción musical. Y ahí como medida está realizar un catastro de la infraestructura regional, fomentar la implementación y equipamiento de salas de ensayo y grabación, generar instancias de capacitación para técnicos y productores a nivel regional y comunal, promover la colaboración de profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito de la producción musical con creadores locales, generar bibliografía de acceso público para la nivelación de los métodos, prácticas y herramientas asociadas a la grabación y producción musical. En el tercer ámbito, que es la difusión, uno de los objetivos es perfeccionar mecanismos de difusión de la música nacional en medios de comunicación masiva y otras plataformas. Y ahí las medidas son realizar un estudio de análisis para la viabilidad de gestión de un modelo de radio pública en la cual se difunda exclusivamente música nacional, publicar información periódica respecto del grado de cumplimiento de la ley del 20%. Ahí aclarar que el Ministerio no tiene la facultad de ser el ente fiscalizador de esta ley. Por lo tanto, ahí, bueno, como decía Rodrigo, también esa parte quedó como un poco débil de la ley porque en este minuto no hay un ente como realmente enfocado en fiscalizar este cumplimiento. Fortalecer instancias de encuentro y canales de articulación que reúnan a creadores e intermediadores con agentes encargados de la programación radial, fomentar la utilización de música chilena en la producción audiovisual nacional, formular una campaña de formación de públicos de música chilena, que eso sí lo hacemos todos los años, oficiar a los órganos públicos para el cumplimiento efectivo de la obligatoriedad que establece la ley sobre fomento de la música, que es utilizar exclusivamente música nacional en sus dependencias y en toda actividad o ceremonia pública, que eso sí lo hicimos, enviar el oficio, más allá de que se cumpla o no. También está descentralizar y desconcentrar las estrategias de difusión y distribución de la música nacional a nivel regional y local. Generar una base de datos actualizada de medios de comunicación existentes a nivel regional y local, promover la presencia de programación musical regional y local en radios locales, ampliar y fortalecer catálogos digitales de música chilena existentes en géneros de música popular, folclórica y docta para que medios de comunicación tengan acceso a difundir la creación musical nacional. Después tenemos el ámbito de la internacionalización, donde acá uno de los objetivos es posicionar la música nacional en el contexto internacional con el fin de proyectar el perfil cultural de Chile y amplificar las posibilidades de desarrollo del sector. Y ahí la medida es elaborar e implementar un plan estratégico de internacionalización, que es un trabajo que igual se ha venido haciendo desde el 2009 aproximadamente, desde el Fondo de la Música, con varios programas y líneas que van a fortalecer un poco este plan. Fortalecer también la industria musical chilena en el contexto global, generando instancias de formación, discusión e intercambio entre intermediadores locales y agentes internacionales. Promover la integración de comunas chilenas a los circuitos internacionales de ciudades musicales, que es un trabajo que también se ha venido realizando. En el ámbito 5, que es el de industria y situación laboral, y verán también, aprovecho un poco de aclarar, como ven también hay algunos ámbitos que sí, donde se cumplen un poco más las medidas y otras que son medidas como un poco más, que hay que trabajar a lo mejor con otros ministerios, otras entidades,
nos quedan todavía un poco pendientes de poder concretar. Acá, bueno, es incentivar la productividad de la industria musical con el fin de propiciar su sustentabilidad económica, que, bueno, un gran objetivo, y tiene distintas medidas como reconocer y apoyar el trabajo de los sellos discográficos nacionales, coordinar la realización de mesas de trabajo de organismos públicos competentes en la elaboración de un programa de certificación y acreditación de buenas prácticas en relación a contrataciones de músicos, técnicos, etc. Generar y difundir un directorio de artistas a nivel regional y local destinado a posibilitar la contratación expedita de sus servicios, educar acerca de la importancia de la gestión de derechos autorales y conexos, generar un plan de recuperación, implementación y equipamiento de teatros, salas y espacios de concierto que se articule con los programas y fondos de financiamiento existentes en el Estado, motivar la participación del sector empresarial en el fomento y financiamiento de la música nacional a través de la generación de instrumentos alternativos o complementarios a la ley de donaciones culturales. Y también ahí puedo agregar que hay otras instancias del mismo Ministerio de las Culturas que desarrollan, por ejemplo, esta misma medida a través de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, que ha pasado también a tomar un rol bastante relevante en este ámbito. Otro objetivo es articular a los distintos agentes públicos y privados participantes de la industria musical, con medidas como generar encuentros y ruedas de negocios entre programadores de festivales, salas de conciertos, agentes y músicos, dentro de lo que podemos identificar acá el programa Amplifica, que es a través del cual se financian proyectos, por ejemplo, BAM, que son justamente instancias donde se reúne la industria y el sector musical para poder también generar intercambio entre los distintos agentes, entre salas, programadores, agentes internacionales o bueno, la temática que tenga cada uno de esos encuentros. Impulsar mesas de trabajo entre el Ministerio y otros órganos del Estado para asegurar y fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del sector de la música, establecidos en la Ley 19.928, impulsar mesas de trabajo con otros órganos para asegurar y fiscalizar el cumplimiento de la obligatoriedad de incorporación de presentaciones en vivo de música chilena, ceremonias, actos y eventos masivos, elaborar instructivos con el fin de orientar los procedimientos de evaluación y asignación de fondos de cultura en relación con los objetivos y lineamientos de la presente política de la música, trabajar con el Servicio de Impuestos Internos, crear y difundir nuevos mecanismos a nivel comunal, regional y nacional que faciliten y agilicen el uso de los espacios públicos para presentaciones musicales. Cosas que, por ejemplo, se ha hecho algún avance, nos hemos juntado con algunas municipalidades, pero todavía tampoco como que se logra concretar. Hay muchas de las medidas, como les decía, que son como bastante a largo plazo y requieren como varias reuniones y un seguimiento constante a esa reunión o la medida específica. Después, en el ámbito de la asociatividad, que es el ámbito 6, uno de los objetivos es impulsar y apoyar la asociatividad y el trabajo colaborativo en el campo de la música, involucrando a todos los agentes participantes, como por ejemplo con medidas, organizar instancias de capacitación que permitan a músicos, técnicos, editores, etcétera, adquirir herramientas específicas en el ámbito de la asociatividad y el trabajo colaborativo, que es algo que también hemos realizado a través de Amplifica y a través de las líneas concursables, donde hace algunos años se incorporó la línea de fomento a la asociatividad. Identificar y difundir modelos exitosos de asociatividad en el ámbito cultural con el fin de enriquecer el trabajo colaborativo de músicos, técnicos, etcétera, en el contexto local, generar documentación de apoyo, desarrollar capacitaciones dirigidas específicamente a gremios, sindicatos, asociaciones y otras organizaciones del sector en torno a los instrumentos públicos de financiamiento disponibles para el fomento de la asociatividad, generar espacios regulares de encuentro y coordinación para asociaciones a nivel nacional, macrozonal y regional en articulación con las distintas secretarías regionales ministeriales y la línea de fomento a la asociatividad del Fondo de la Música.
generar canales fluidos de comunicación entre los gremios, sindicatos, asociaciones y otras organizaciones del sector con la institucionalidad estatal y gobiernos locales, elaborar un directorio de acceso público y actualización permanente con información relevante sobre las asociaciones existentes en el sector, generar una instancia para trabajar en el perfeccionamiento de las líneas y modalidades del Fondo de la Música, promover la utilización de espacios culturales existentes, tanto públicos como privados, para el funcionamiento regular de organizaciones gremiales de la música, en vista de consolidar instancias de asociatividad. Y en el ámbito 7, que es patrimonio musical y sonoro, ahí tenemos los objetivos que son generar consenso sobre lo que se entiende por patrimonio musical y sonoro del país y de los pueblos originarios, con la medida que es generar instancias de discusión con participación de la diversidad de actores involucrados que contribuyen a una definición del concepto de patrimonio musical y sonoro desde la cual orientar acciones en este ámbito. Esta es una medida que se ha estado trabajando. Se creó una mesa con distintos representantes de varios ámbitos en torno al patrimonio. El año pasado teníamos contemplado hacer esa mesa a fines de año, pero dada toda la contingencia la tuvimos que suspender, la íbamos a hacer a principios de este año, tampoco la pudimos hacer y ahora estamos viendo cómo podemos llevar a cabo ese trabajo que tenemos pendiente para poder cumplir con esta medida. También está identificar, investigar y valorar, resguardar y difundir el patrimonio musical y sonoro del país y de los pueblos originarios, con medidas como articular y fortalecer la actividad de las entidades que trabajan en el patrimonio musical, facilitar el acceso a los instrumentos de fomento a la investigación, preservación de la música en sus diferentes soportes y difusión del patrimonio musical, promover la generación de investigaciones, catastros y archivos de patrimonio musical, y fortalecer las instancias de reconocimiento existentes para la puesta en valor y preservación del trabajo de los portadores del patrimonio y tradiciones musicales. Y bueno, eso es un súper resumen en realidad de todo lo que es la política, que la pueden encontrar en nuestro sitio web en cultura.gov.cl. Sabemos que, bueno, como les decía, es una guía, una cierta hoja de ruta de un camino que es muy largo y que ahora esto, bueno, siempre ha sido como bien lleno como de dificultades y cosas que hay que solucionar, y ahora último, por supuesto que muchísimo más, van cambiando un poco también ciertas prioridades, dada la crisis y la contingencia y las necesidades que hay desde el sector de la música, pero estos objetivos y estas medidas siempre nos mantienen también, nos dan como el marco programático de hacia dónde vamos y cómo enmarcamos ciertas acciones que se van pensando y van surgiendo también como complemento al concurso y a las cosas que ya tenemos establecidas al fondo, pero que sirven para ir mejorando esas mismas líneas, para incorporar más el tema patrimonial, para darnos también, ojalá, el espacio y más el tiempo para revisar la situación laboral, ver qué cosas podemos hacer, con quién hablar, y un poco siempre las respuestas también las encontramos aquí en esta política. Ahora, nos queda todavía un año, esta es la política del 2017 al 2022, por lo tanto se podría decir que ya estamos llegando un poco como al final de esta política, pero creo que los temas también son bastante macro y que no creo que caduquen de aquí al 2022, sino que vamos a tener que seguir trabajando en ellos y también ver de qué manera ya el próximo año vamos delineando cómo y cuál será la próxima política de la música, viendo también cómo se viene el 2021 y cuáles son las instancias en las que vamos a poder desarrollar ese trabajo. Y también la idea, bueno, de este espacio y de este taller es conversarlo con ustedes, ver qué se les ocurre, digamos, que podríamos como ir delineando también para ver cómo actualizamos esta política con probablemente nuevos problemas o quizá ya hacer un check en las cosas que ya están
están cumplidas, digamos, y pasar como a otros tramos y a otros problemas. Así que bueno, dejo con esto, como también entiendo que hay un espacio, un tiempo para las preguntas, así que quedo acá disponible. Muchas gracias Sí, a todas y así. todos. Muchas gracias, Camila. Así es como decías. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Ahora, gracias nuevamente por tu exposición. Vamos a invitar también a Rodrigo para que estemos los tres en pantalla mientras vemos las preguntas que han llegado. Hola, Una Rodrigo. pregunta de... Hola, Camila. Hola. Disculpen. Una pregunta de Tinta Negra. Como parte de las medidas de creación y producción se habla de salas de ensayo, pero sin embargo en los últimos concursos sacaron a las salas de ensayo de la línea de fomento de la industria. ¿A qué se debe esto? Acá también está la... Está la línea que fomenta el fortalecimiento de salas de concierto y estudios de grabación. No sé si hay una razón específica para haber sacado salas de ensayo, porque no recuerdo que estuviera nombrado específicamente. Pero igual el objetivo de esa línea es como fortalecer justamente los espacios. Yo creo que la sala de ensayo, tendríamos que revisarlo después, ver bien las bases, pero yo creo que las salas de ensayo de todas maneras podrían tener una cabida en esta, y sobre todo ahora en el diseño del concurso 2021, que dada la crisis, sobre todo para ese tipo de espacios, se ha acordado con el Consejo aumentar presupuesto para esa línea. No me atrevería como a cerrarlo acá y decirte que no pueden participar las salas de ensayo, pero sí te sugiero que lo veamos después y revisemos. Probablemente pueda haber alguna forma de que pueda caber ahí, como espacio. Perfecto. Vamos a continuar también con otra pregunta de Félix para Rodrigo. ¿Cuál sería el procedimiento ideal para que el sector musical organizado pueda sugerir modificaciones en la ley? Mira, es una pregunta bastante compleja dado el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Si nosotros quisiéramos proponer un cambio en la ley, deberíamos distinguir aquellas cosas que podrían implicar un gasto fiscal y aquellas que no impliquen un gasto fiscal. Si aquellas que no, grandes cambios que busquen promover la música no implican un movimiento de recursos públicos, eso a través de las organizaciones se puede promover a través de una moción parlamentaria con algún diputado o senador impulsando a través de una ley un cambio. Sin embargo, si tomamos como ejemplo el caso de lo que hablábamos y lo que también Camila planteó súper bien, que fue el tema de la fiscalización, si tal vez queremos hacer un gran cambio en materia de fiscalización, ahí estamos entrando en un tema más bien constitucional, dado que estaríamos hablando de materias exclusivas del Poder Ejecutivo, y en ese sentido la Constitución no distingue para efectos de plantear quién es el que tiene la iniciativa, digamos, el puntapié inicial para ese tipo de reformas. Otra pregunta de Sello Recolector es, primero, ¿quién y cómo evalúa el cumplimiento de las medidas expuestas actualmente? ¿Eso es para mí? Sí. Creo, ¿no? El mismo consejo, o sea, nosotros desde la Secretaría llevamos como periódicamente estamos revisando el cumplimiento de esas medidas. Lo que pasa es que también hay algunas, como mencionaban en la presentación, hay algunas que son como de largo plazo, que requieren como un primer acercamiento con lo que sé, con la entidad, o primero explorar cómo podemos llegar a concretar esa medida. Entonces, tenemos nosotros, como ya, esto sí lo hemos hecho, esto podríamos hacerlo a corto, mediano o largo plazo, y eso lo vamos conversando con el propio Consejo de la Música.
Y nada, vamos haciendo ese como un poco un check de qué es lo que hemos podido hacer, qué nos falta, qué es lo relevante, pero eso también muchas veces nos pasa que como que choca con lo que ya también tenemos que hacer desde la Secretaría, implementando el concurso general y las otras líneas programáticas que tenemos. Entonces, igual transparentar que ha sido un trabajo no tan simple de realizar. O sea, esta política se pensó a 5 años y dijimos ya, nos queda como mucho tiempo y de repente nos damos cuenta que estamos como casi por terminar ese periodo y hay muchas cosas que nos quedan todavía por cumplir y bueno, y tampoco fue un documento que nosotros dijéramos también ya vamos a cumplir todo exactamente, todas las medidas, porque eso siempre supimos que iba a ser imposible de hacer. Pero sí, es el Consejo de la Música el que está pendiente y dice ya, oye, mira, nosotros tenemos esta medida, a lo mejor la podemos encauzar por acá, y ese es un trabajo que se va haciendo entre la Secretaría y el Consejo. Y con respecto a eso mismo, ¿existen medidas de corrección si se evalúa que las medidas no logran el efecto buscado? No lo hemos establecido así tan concretamente. A mí me parece que muchas de las medidas también son bastante cualitativas, se podría decir. O sea, yo creo que vamos a poder ver también en un futuro si las medidas han tenido efectos, cuando veamos que hay una industria más sustentable, que hay un fortalecimiento del trabajo que se hace en el sector musical, que a lo mejor muchos más músicos pueden vivir de la música y no tener que estar así como un poco rajuñando las lucas, o sea, como que yo lo veo un poco así, como que de aquí a un tiempo varias de las medidas se van a poder decir si estuvieron bien o no con ver un fortalecimiento del sector. Ahora sí, hay muchas que vamos a poder decir ya, esto sí lo logramos y existe, por ejemplo, directorios, catastros, que todavía están por hacerse y que sí vamos a poder evaluar si se hicieron correctamente. Pero no tenemos como el mecanismo así establecido, como ya, si esto salió mal, lo vamos a hacer de esta manera, sino que es primera vez también que tenemos como la política tan presente y con las medidas como ir chequeándolas siempre, que todavía tenemos que ver los resultados del 2022 y ver cómo reaccionamos a esas cosas que no hayan salido muy bien, digamos. Una nueva pregunta también de Tinta Negra es, ¿la ley del telonero se aplica también en la región metropolitana? Si no es así, ¿por qué? Perfecto, sí, es para bueno, de la manera como está establecida en la normativa, claro, en el caso en que la ley, en caso que el espectáculo o el evento se realice en regiones, la ley específicamente establece la aplicación de esta normativa y la ley del telonero sea, digamos, aparte de regiones. Digamos. Entonces, se interpreta, uno lo podría interpretar de la manera de que la ley se aplica, digamos, en la región metropolitana, pero cuando el espectáculo sea en regiones, el telonero, digamos, tiene que ser de regiones. Ya. Y también seguimos con otra pregunta más de Félix para Camila. ¿De qué manera los gremios han contribuido en el cumplimiento de medidas de la política? ¿Cómo se podría fomentar la colaboración público-privada? Bueno, varios gremios han mantenido como contacto con nosotros haciendo sus peticiones, digamos. Y en ese sentido, yo creo que, bueno, no sé, no hay como un trabajo así concreto de que podamos decir como esto lo logramos, pero sí yo diría que los gremios aportaron mucho en la construcción de la política. Y en el cumplimiento de esas medidas sí hemos tenido como ese feedback
de decir, oye, esto está como pendiente, un poco es como la demanda desde los propios sectores que construyeron la política a pedir que se cumplan. Y yo creo que ahí a lo mejor puede que esté un poco ese trabajo pendiente, más que saber si han contribuido al cumplimiento de medidas. Yo creo que igual han hecho un trabajo como en el fortalecimiento de la asociatividad que ha sido súper importante y que eso yo creo que nos ha ayudado a lo mejor no a cumplir como una medida específica, pero sí a avanzar justamente en ese ámbito que es la asociatividad. Y en cuanto a cómo se podría fomentar la colaboración público-privada, bueno, yo creo que este tipo de instancias, por ejemplo, es una colaboración, también nace desde ver que hay asociaciones, gremios y grupos que están armando este tipo de encuentros, que nos han pedido a nosotros también cómo hacer para que desde el ministerio se les pueda apoyar, financiar y que estos encuentros puedan concretarse. Entonces, nosotros siempre estamos abiertos a, como a recibir y escuchar sugerencias y ver de qué manera se puede colaborar. Ahora, igual es súper difícil también poder decir, ya, vamos a hacer esto porque viene una persona y nos pide algo, digamos, eso es un trabajo también bien delicado de realizar porque tenemos que cumplir también nosotros con todo lo otro que dice la ley y la manera en que llevamos a efecto esa ley. Otra pregunta más de Germán Torres Merino, perdón. Se ha dicho que el marco legal restringe atribuciones para el Consejo. ¿Estarían dispuestos desde el gobierno a presentar una modificación a dicha ley que les entregue mayores atribuciones? ¿Eso es para mí? Parece que sí. Sí, o sea, creo que sí. Sí, es que déjame, porque es que yo no puedo responder como si estarían dispuestos desde el gobierno a presentar una modificación a dicha ley que les entregue mayores atribuciones, porque eso es algo también que se tiene que hacer como a nivel de ministerio. Básicamente las atribuciones que tiene el Consejo es definir acciones y distribución del fondo de la música. No sé qué otra atribución, como cuánto ampliar esa atribución. A lo mejor, Germán, si pudiéramos como conversarlo, porque no sé, una modificación a la ley como para que el Consejo tenga la atribución de qué. Claro, bueno, también ahí Germán nos puede dejar como un comentario más específico si es que para que podamos profundizar en eso. Ahora, igual decir que nos han llegado en este periodo de toda la crisis que estamos viviendo, nos ha llegado muchísimas solicitudes, bueno, y de hecho una carta enviada por varios gremios, varias solicitudes de que se modifique la ley de la música. Es un tema que ha estado como bien presente. Y ahí, no sé, de repente Rodrigo puede tener un poco más de experiencia. Me imagino que es como presentar la modificación, ahí yo no tengo esa atribución, como les digo, tiene que ser algo más institucional y tener el visto bueno de las autoridades y todo. Pero bueno, es algo que está ahí y que, bueno, nos han llegado un montón de peticiones y habrá que analizar si es factible realizar. O sea, un poco para complementar y para revivir el caso, por ejemplo, de este último proyecto de ley que tenía por finalidad ayudar a las trabajadoras y trabajadores de la música en tiempos de pandemia, llegaron varias propuestas, además de la propuesta que ya venía en una moción parlamentaria de esto de ampliar, digamos, un 30% más al 20% que ya existe momentáneamente.
Sin embargo, en el transcurso del procedimiento y de las sesiones de la comisión, sí se verificó que probablemente las problemáticas, había otras alternativas de solución. Y en las audiencias donde se invitaron a varias organizaciones, tanto representantes de las radios, también digamos, de los gremios, se plantearon propuestas que implicaban un mayor rol del Estado, un mayor rol, en este caso, del Poder Ejecutivo, una iniciativa. En ese sentido, en reiteradas oportunidades también se escuchó, en ese caso, al subsecretario. Sin embargo, no salió, como dice Camila, claro, el Consejo de la Música tiene claramente establecidas sus atribuciones y el resto es una gestión, una iniciativa que parte desde el Ministerio hacia el Congreso. Entonces, más allá, sin duda, que es importante para el Congreso recoger las demandas y recoger las propuestas por parte de las organizaciones, pero al final pareciera que todos los caminos conducen al 25 de octubre, definitiva, porque tratar la Cámara de Diputados o el Senado, quien esté discutiendo el proyecto de ley, solicitar, digamos, requerir el apoyo del Ejecutivo, a veces es algo que se cumple y otras veces no, definitivamente. Y en este caso hubo esfuerzos, por ejemplo, para mejorar temas como lo que ya planteaba al principio de la fiscalización en materia del porcentaje, y finalmente, digamos, esa presencia no se dio y el proyecto, digamos, se votó como estaba, digamos, y se votó, digamos, en rechazo. Continuamos con otras preguntas para ir como hacia otro tema de lo que estábamos hablando. Volviendo a las medidas, Félix pregunta, ¿cuáles son las modificaciones más pedidas? ¿A la ley? ¿A la ley? Sí, perdón. Bueno, el tema de la paridad de género, eso es como lo más. Y la representatividad de los consejeros, o sea, ampliar como el listado que mostró Rodrigo de a quién representa cada uno de lo que puntualiza la ley, de quiénes tienen que estar en el consejo. Se ha pedido mucho ampliarlo, por ejemplo, a que puedan estar algunos representantes, o sea, algún representante de la parte más técnica de todo el sector musical, managers o productores. Yo diría que esas son las dos cosas más pedidas. No recuerdo algo un poco más concreto de esta modificación. Ahora sí, si uno la lee y todo, hay hartas cosas que ya 20 años después de crear la ley quedan un poco más a discusión. El tema de los géneros musicales, si siguen siendo esos tres, o habría que también definirlos de otra manera, de tal manera como de abarcar no sé, otro universo. Bueno, hay cosas como más conceptuales que se podrían revisar, pero específicamente son esas dos, y que yo creo que en el tema de paridad de género, yo creo que no deberíamos necesitar una modificación a la ley para poder tender a esa paridad. O sea, ahí también deberían comprometerse los que designan a los consejeros, también tener en mente que tienen que haber mujeres. Yo apuesto por eso, digamos, más que la modificación de la ley, que es un trámite largo, obliga a que haya paridad de género. Sí. Vamos con otra pregunta ahora de Orlando. Dice, cuenta un poco su situación, que es un músico independiente, y bueno, su pregunta es si hay algún tratado con los Estados Unidos para el tema de la recolección de regalías y que no se nos cobre impuestos, por ejemplo, 2 veces. Respecto actualmente, honestamente desconozco si tenemos esa clase de acuerdo internacional para ese tipo de materia. La verdad, tendría que tal vez revisarlo más adelante, poder aclarar esa pregunta, pero honestamente no desconozco si existe ese tipo de tratados. Sí, es cierto, está un poco fuera de los temas que estamos viendo hoy. También vamos con otra pregunta de Tinta Negra sobre el sistema de apelación de los fondos de la música.
¿quién evalúa esas apelaciones? ¿Sería bueno que fuera una entidad externa al mismo consejo para mayor transparencia y fiscalización? Las apelaciones se reciben en la Secretaría del Fondo de la Música, se revisan según lo que se está apelando, porque hay una parte o sea, todas las apelaciones que se acogen tienen que ver con errores que se hayan cometido durante la evaluación. Que, por ejemplo, le hayan dicho, no sé, tu proyecto fue mal evaluado porque no presentaba un documento que necesitábamos para evaluar, y eso desde la Secretaría se revisa si es que efectivamente el documento estaba. Nos ha pasado que sí está. Por lo tanto, esa apelación se acoge y es el mismo comité evaluador que vuelve a evaluar el proyecto en función de que ese documento está, y ahí determina si se selecciona o no se selecciona. Es como bien específico qué es lo que se puede, o sea, puedes apelar lo que quieras, digamos, pero lo que se acoge es muy específico y tiene que ver con estos errores. Por lo tanto, no sé si una entidad externa finalmente tendría que hacer el mismo trabajo que se hace desde la Secretaría y después en el departamento jurídico. O sea, nosotros después le mandamos como un informe al departamento jurídico y decimos, ya, efectivamente esta apelación se debiera acoger porque el documento está. Y eso lo vuelve a revisar el departamento jurídico y dice, ya, ok, y hace una resolución que dice, ok, esta apelación se acoge o no, digamos. No sé, pues a veces, muchas veces apelan como la evaluación desde el punto de vista calidad o aspectos que los evaluadores les parece que no son como para que el proyecto sea elegible, y eso no es apelable porque la comisión evaluadora tiene esa facultad. Entonces, en el fondo, una entidad externa no va a ser, no va a acoger más apelaciones que lo que ya se hace en estricto rigor según lo que cumplimos jurídicamente, digamos. Claro. Continuando, tenemos una pregunta de Óscar Espillaga, es ¿cómo se podría vislumbrar la ley de fomento de la música en caso de que gane la prueba? ¿Ustedes votan apruebo o rechazo? Sí, pues apruebo. O sea, me parece, yo nunca he dado ni mi posición, ni digo qué voy a hacer con respecto a las votaciones, por lo tanto no creo que esto tampoco sea la instancia. Y habrá que ver pues, cómo se inserta de hacerse una nueva constitución, cómo se trabaja el tema de la música. Yo ahí 100% disponible para aportar desde todo lo que sea necesario. Sí, sin duda que es una pregunta interesante porque, claro, va a venir todo el proceso constituyente, efectivamente, claro, más allá de si uno señala expresamente si aprueba o rechaza, lo que está claro es que viene un procedimiento, o sea, viene un periodo de cambio fundamental en la manera como actualmente se establecen las leyes conforme a la Constitución que tenemos. Y sin duda que lo que plantea Camila sin duda es relevante, o sea, en la manera como se establezca, ya sea a nivel de una obligación del Estado general o a través de derechos fundamentales. Hay legislaciones, por ejemplo, que en su texto constitucional establecen normas específicas sobre el derecho, digamos, o en materia de música. Y al respecto, va a ser un proceso relevante en el cual todo va a funcionar en la medida de cómo establezcamos el texto constitucional, cómo se establezcan estos derechos, y a partir de eso, sin duda que la comunidad musical tiene que moverse, y en ese sentido lo que plantea Camila es relevante de estar disponible para efectuar esos cambios. Sí, súper. Muchas gracias a los dos por sus respuestas, también por sus exposiciones. Ya tenemos que cerrar este workshop, así que también gracias por todas las respuestas y a quienes nos hicieron preguntas ahí en YouTube principalmente. Muchas gracias por estar acá en BAM 2020, Camila y Rodrigo. Nos vemos.
Gracias a ustedes. ¿Puedo dar el último aviso? Dar el mail del Fondo de la Música, también para, siempre lo digo en estas instancias, siempre disponibles de la Secretaría para escucharlo, recibirlo y comunicarnos. Así que nuestro correo es fondodelamusica@cultura.gov.cl. Gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, Camila. Gracias, Val, por la invitación. Que esté muy bien y que sea un gran cierre para Valparaíso Musical. Gracias a ustedes. Opens your heart. When you smoke it opens your heart.